Muy buenos días. Primero, agradecer al Programa de Empleo Digno del Ministerio de Economía y particularmente a Walda por tomar en consideración a la Dirección de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo para este espacio. También saludar a todas las organizaciones de sociedad civil, empresarios, colegas del sector público y otras personas que se encuentran el día de hoy. Para nosotros es un verdadero honor y placer presentar algunas de las experiencias que durante estos años hemos ido fortaleciendo en el tema de información sobre el mercado laboral. Para iniciar, pues un poco de contexto. Guatemala recientemente, precisamente el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ya realiza encuestas nacionales de empleo e ingresos ahora con el apellido Continuas. Y esto es un verdadero avance para el país porque ya contamos con información desde el lado de la oferta laboral de manera trimestral. Algo que no se tenía antes y algo que permite ver incluso fluctuaciones a lo largo de un año dentro del mercado laboral, tendencias del mercado laboral dentro de un mismo año, como muchos de ustedes saben. Pues hay estacionalidad del empleo en Guatemala importante. Entonces, contar con esta información por el lado de las ENEIC, nosotros consideramos que es un avance para el país. Sin embargo, como ya les decía, es información que muestra las condiciones de la oferta laboral, es decir, de los trabajadores o de las personas que buscan un empleo. De esa cuenta, pues volteamos a ver cuáles son las informaciones que podemos tener desde el lado de la demanda laboral, es decir, desde lo que las empresas están pidiendo o necesitando para poder realizar sus procesos productivos. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo ya recopila año con año lo que nosotros llamamos el informe del empleador. El informe del empleador, es un registro administrativo del Ministerio de Trabajo que se recopila con base a la obligación que establece el Código de Trabajo para los empleadores de presentar un informe anual sobre los empleados y características de los empleados durante el año anterior. Durante los últimos años, específicamente a partir del 2021, ya se hizo obligatorio el uso de un sistema electrónico y eso ya facilitó al Ministerio de Trabajo poder publicar anualmente un resumen estadístico con esta información. A partir del informe del 2023, ya el Ministerio de Trabajo publicó las bases de datos del informe del empleador, están disponibles en la página web del Ministerio de Trabajo, junto con un tablero dinámico. Y que a la fecha ya tiene los años 2023 y 2024 y esperamos el próximo mes ya publicar la información de 2025. Bueno, y acá es porque la información se recibe el siguiente año, por ejemplo, la información del 2025 se recibió en los primeros meses de este año. Entonces se lleva un proceso de validación, estadística, ver consistencia de los datos para poder publicar la información. Y la información por el lado de los empleados ya le proporciona información a nivel de ocupación a la más desagregada posible del Catálogo Nacional de Ocupaciones, el cual, pues como ustedes saben, se adapta a la Clasificación Internacional de Ocupaciones. Entonces, esto ya permite tener por lo menos o al menos del sector formal y que son los empleados o empleos que también deseamos como país conocer la demanda laboral del sector formal. La información está disponible en la página web y si tuviéramos algún espacio para poderles mostrar dónde encontrar esa información, pues lo podríamos hacer. Sin embargo, el informe del empleador lo que permite es conocer la demanda laboral ya satisfecha, porque estamos recopilando información de un año anterior, sí podemos analizar tendencias, cambios que ya sucedieron. Sin embargo, cuando se nos demandaba información al Ministerio de Trabajo sobre cuáles son los puestos clave más demandados, cuáles son
la demanda no satisfecha de mano de obra, no teníamos información de la cual echar mano. Y a partir de eso, incluso con el apoyo del programa de empleo digno a través de la cooperación de la Unión Europea, se diseñó una metodología para hacer estudios empresariales de demanda laboral, la cual se institucionalizó y se tiene ya una guía institucional de cómo hacer estudios de demanda laboral. Esta guía metodológica pues, es implementada por el Observatorio del Mercado Laboral. Acá el Ministerio de Trabajo recientemente lanzó o creó ya el Departamento del Observatorio del Mercado Laboral, el cual trabaja en estrecha articulación con la Dirección de Estadística Laboral. En este caso, la dirección diseñó la metodología y el Observatorio del Mercado Laboral aplica y analiza, y la dirección pues valida que los resultados sean estadísticamente pertinentes. Es importante estos estudios empresariales de demanda laboral, ya explicaremos qué datos son los que levantan, pero preguntan principalmente por los puestos clave, pregunta por los puestos de difícil contratación. Tuvimos que hacerlo de esta manera porque levantar información de todos los puestos de una empresa en una entrevista es bastante complicado. Entonces tuvimos que priorizar aquellos puestos que se consideran clave y pues se explica en la entrevista que se considera clave aquellos puestos en los cuales la actividad productiva se pueda realizar. Para realizar el instrumento, pues el marco de cualificaciones, Marco Nacional de Cualificaciones ya brindaba alguna tipología de las habilidades que se demandan para algunas ocupaciones en específico, pero como bien saben, ahora pues se restringe a algunas cualificaciones únicamente y ya más adelante explicaremos cómo estos estudios empresariales de demanda laboral pueden servir como un canal para actualizar o incluso ampliar el Marco Nacional de Cualificaciones. La experiencia, los estudios empresariales de demanda laboral, encuesta, pues se diseñan tomando en cuenta la anterior, por favor. Sí, sí, ahí está, ¿no? Sí, yo pensé que se había cambiado de diapositiva, pero solo la ampliaron, gracias. Sí. Entonces, acá las encuestas empresariales o los estudios empresariales pues encuestan a empresas usando como marco muestral el informe del empleador. Por supuesto, tenemos ahí algunas restricciones respecto al marco muestral porque el informe del empleador capta aquellas empresas que cumplen con esa obligación del Código de Trabajo. Hicimos algunos intentos de completar el marco muestral con información de la SAT, principalmente con la que se relaciona con empresas. Sin embargo, no hay variables dentro de la información de la SAT, por lo menos hasta lo que nos dieron a conocer, que permita conocer si la empresa es patrón o no lo es, porque esta obligación es precisamente para patronos. Uno puede suponer o decir, bueno, esta empresa es probable que sea patrono, pero no hay certeza hasta que los colegas de la inspección logran comprobar esa cuestión, pero en resumen el informe del empleador es el que nos está sirviendo de marco muestral, porque además de lo que les mencionaba, también facilita contactar a la empresa, porque ya tenemos un contacto que presenta el informe y a través de ese contacto podemos hacer o programar las entrevistas y también podemos tener pues un acercamiento mucho más preciso. Y dentro de los avances recientes, a finales de 2025, el Ministerio de Trabajo realizó su primer estudio empresarial de demanda laboral bajo esta metodología cuantitativa a través de este piloto en la industria. Este piloto pues tuvo ya algunos resultados que vamos a ver un poco más adelante, pero que nos permitió testear la metodología allá en campo y este año tenemos pensado ampliar a comercio en una primera instancia esto es estudio, pero ya con el diseño muestral completo, porque sí hemos realizado un esfuerzo importante para hacer un diseño muestral
sobre qué entrevistas y la cantidad de entrevistas que hay que realizar a estas empresas. Aquí tuvimos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y también ya por cuenta propia buscamos desarrollar el estudio empresarial del sector construcción y el de agricultura. Esto pues, como les menciono, ya desarrollado por el Observatorio del Mercado Laboral. A lo interno sí se ha buscado la institucionalización de esos procesos a través de una gobernanza clara. Como les decía, la Dirección de Estadística Laborales define la metodología y la muestra, y el Observatorio del Mercado Laboral ejecuta el trabajo de campo y el análisis de esta información. Esto busca articular a lo interno porque para los que ya tienen algunos años de experiencia en este tema, sabrán que el Observatorio del Mercado Laboral funcionó durante algún tiempo, desapareció, ahora vuelve a crearse y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué lo están volviendo a crear? Sin embargo, lo que se ha hecho y por mandato de la ministra de Trabajo, buscamos institucionalizar todos los procesos. Y ahora lo que se está dejando es claro cuáles son las competencias de la Dirección de Estadísticas Laborales y cuáles son las competencias del Observatorio del Mercado Laboral. Y precisamente el Observatorio del Mercado Laboral, sus competencias son, o sus funciones principales es estudiar las necesidades de capacitación y formación y estudiar las dificultades de inserción laboral de la población. Esas son sus dos funciones, mientras que la Dirección de Estadísticas Laborales pues tiene la función de recopilar, procesar y divulgar información del mercado laboral que permita proporcionar evidencia en esta materia. Entonces podríamos decir que el observatorio va a ser una unidad especializada para investigar las necesidades de capacitación y formación, lo cual entra muy bien y se tiene que articular con todo el proceso de lo cual ustedes han estado conversando estos días. Consideramos que el observatorio es un actor clave para este proceso y ya verán por qué. Siguiente. Bueno, en el piloto que hicimos en el sector industrial, pues establecimos que el 87% de las empresas industriales entrevistadas reportó vacantes en puestos clave. Como repito, puestos clave se consideran aquellos, y se explica en la entrevista, sin los cuales el proceso productivo de una empresa se paraliza. Es decir, puede faltar un gerente de recursos humanos, puede faltar incluso en algún momento el gerente general, pero el proceso productivo no se detiene. Pero si nos falta el operario de máquinas o nos faltan algún otro puesto que realice ese proceso puntual que permite la producción de la empresa, eso se considera un puesto clave, es decir, sin los cuales la empresa detiene su proceso productivo. Entonces, eso ya permite acotar a las entidades o a las empresas cómo considerar que es un puesto clave. De estos, pues, de las empresas entrevistadas, el 47% señaló tener puestos de difícil contratación. Ahí hay una definición puntual de qué consideramos difícil contratación. Son aquellas que llevan varios meses buscando llenar un puesto y no lo han logrado. Y se pregunta por las causas, de las por qué cree que no se ha logrado llenar este puesto y qué acciones ha implementado para poder solventar esta situación. Tenemos también publicado un estudio que se realizó más adelante, específicamente también un estudio empresarial, antes de este estudio empresarial de Quetzaltenango, donde se preguntó específicamente por algunos temas de migración de retorno, y ahí vimos que dentro de las habilidades más demandadas por los empleadores estaban las tecnologías de la información y la gestión financiera. Ahora podríamos decir cuáles son algunos de los desafíos o la lectura crítica que se nos pidió, y creo que consideré muy valiosa esta propuesta de presentación porque nos obliga a sintetizar lo que queremos transmitir, y eso estuvo muy bien. La capacidad que tiene la encuesta o el estudio empresarial de demanda laboral es que detalla las vacantes y habilidades por ocupación.
de acuerdo al Catálogo Internacional de Ocupaciones, el CIBO 08, y subsector, algo que las encuestas de hogares no ofrecen porque no es ese su objetivo. Esta sí permite ver desde el lado de la demanda laboral, incluso cuando ya se pregunta por el puesto clave, se le pregunta cuáles son las habilidades esperadas para este puesto clave. Por ahora, el ejercicio, como les decía, con el marco de cualificaciones se tenían algunas ideas para algunos puestos, pero para la mayoría de los puestos vacantes o claves no se tiene aún un marco de cualificaciones. Entonces era algo más abierto, que tiene sus dificultades para el procesamiento de información, pero tiene la virtud de que permite recopilar información que uno tal vez pensaba que era una habilidad que no se demandaba para un puesto en específico. Entonces, sin embargo, la brecha que ya les mencionaba, esto solo cubre el sector formal y por ahora solo se ha cubierto a un sector económico industrial con un piloto. Sin embargo, sí tenemos ahora este año poder cubrir ya el comercio con un diseño muestral que podríamos decir técnicamente permite inferir conclusiones respecto a una variable de diseño, que en este caso es la cantidad de puestos o cantidad de empleos de la empresa o de puestos que tiene disponibles o que espera contratar también. Esa es la variable de diseño para la muestra, o sea, buscamos que eso es lo que se permita conocer. Entonces, por ejemplo, al aplicar ya la encuesta, el estudio empresarial al sector comercio con el diseño muestral que se piensa, vamos a poder tener un dato de cuánto es la demanda esperada por estas empresas en este sector, que es uno de los sectores que más personal contrata en el país. Y aún tenemos que construir en esta brecha ese puente entre las habilidades o la clasificación que estamos haciendo para presentar los perfiles de estos puestos hacia clasificaciones de cualificaciones. Y creo que esta articulación y el colega del Observatorio del Mercado Laboral, que lo veo por allá al fondo, va a tener el reto precisamente de en este espacio poder articular lo suficiente para que esto se traduzca no solo en información ahí disponible, sino que se pueda que sirvan para tomar decisiones no solamente dentro del sector público, sino también para el sector empresarial, organizaciones de sociedad civil, academia, universidades. Creo que tiene mucha utilidad esta información para el sector académico porque pueden orientar también su oferta formativa de acuerdo a lo que las empresas están demandando. También tenemos el reto de complementar esta información cuantitativa con información cualitativa, pero eso es algo que estamos buscando solventar también. Siguiente, por favor. Creo que me adelanté un poco. La información en la parte de articulación, la información de los estudios empresariales sobre vacantes y habilidades podrían ser una fuente de información regular para la actualización de competencias del Marco Nacional de Cualificaciones. Creo que precisamente lograr un diseño muestral y que estadísticamente sea sólido permitirá que las decisiones que se puedan tomar sobre esta información estén debidamente sustentadas y que permitan darle esa robustez para la toma de decisiones. Y que va a completar, por supuesto, la información que ya provee en las encuestas de empleo, respecto a la parte de la oferta laboral, sobre las categorías ocupacionales y las actividades en que desempeñan su trabajo las personas, pero la información de la demanda laboral es muy, muy importante y creo que del sector público sí hubo algunos intentos de empezar a levantar esa información, pero ahora que se retoma y se está dejando un diseño, una guía metodológica que se institucionalizó, creo que también va a depender mucho de la demanda de información que todos los sectores hagan sobre esta información, que va a permitir también que se sostenga en el tiempo. Si el sector, por decirlo así, el sector empresarial ve utilidad en esto y cree necesario seguirlo haciendo, creo que se puede
pues demandar a las autoridades que se continúe con estos procesos y que se puedan ampliar a otros sectores. Eso creo que es muy relevante, esa demanda incluso de la academia, decir, bueno, para nosotros es una fuente de información muy importante y necesitamos que se mantenga en el tiempo. Que se perfeccione, por supuesto, todo es perfeccionable, pero es muy importante esa demanda que la sociedad realice de la producción de información desde el sector público, y de lo cual nosotros estamos pues muy abiertos y dispuestos a continuar estos esfuerzos, a dejarlos institucionalizados, pero creo que el acompañamiento de todos los sectores es importante. Y el reto, habrá que buscar la manera de un puente entre la clasificación ocupacional y el esquema de cualificaciones, para que podamos buscar un esquema de actualización periódica, desde lo que estamos levantando en los estudios empresariales hasta lo que se concreta en un marco nacional de cualificaciones. Creo que podría ser una fuente relevante o constituirse en una fuente importante para este esfuerzo que como país debemos de llevar a cabo, que es contar con un marco de cualificaciones. Yo lo dejaría hasta ahí. Creo que viene la parte de preguntas, ¿no? Agradecemos mucho al licenciado Julio Hernández su valiosa intervención y nos permite un momento en el lugar. Vamos a abrir ahora un espacio breve de preguntas. Les invitamos a formular preguntas concretas que nos ayuden a profundizar en la evidencia, el mecanismo, la brecha o la condición que acabamos de escuchar. Ahí tenemos unos micrófonos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buen día para todos, licenciado. Guatemala tiene 22 departamentos, 340 municipios. El ámbito de toda la información que usted nos ha brindado abarca el territorio o algún sector del mismo. Sí, créame que al momento de diseñar o hacer el diseño muestral, era una de las principales solicitudes del Ministerio de Trabajo, era permitir llevar a nivel departamental el diseño muestral, pero nos enfrentamos a varios retos. Uno, que el diseño muestral proviene o su fuente de información es el informe del empleador, y existe una alta concentración de empresas en el departamento de Guatemala. Más del 60% de empresas están en el departamento de Guatemala. En el resto del país pues se ubican las demás. Cuando se hizo el diseño muestral y solicitamos que se pudiera hacer una desagregación a nivel departamental, también solicitamos que se hiciera una desagregación a nivel de actividad y dentro de esa actividad a nivel de subsector. Los colegas del INE lo sabrán mucho mejor, pero hacerlo así nos ampliaba el diseño muestral de una manera que financieramente no era sostenible hacer, y tuvimos que tomar una decisión. Uno, poder desagregar las competencias o conocer los puestos clave de tener una desagregación a nivel de subsector y conocer qué es lo que demandan los subsectores, o conocer la demanda a nivel departamental. Y nosotros consideramos que para estos primeros ejercicios, que son conocer a nivel sectorial las habilidades que se están demandando, las necesidades de capacitación y formación, quedarnos solo a nivel de actividad económica, no nos sumaba mucho. Preferiríamos profundizar en conocer la situación a nivel de subsector y por ahora dejar solamente conocer la demanda del departamento de Guatemala como uno de los dominios, por decirlo así, y el resto del país como otro dominio. Entonces sí tenemos esa restricción por ahora, pero con todas las consideraciones que yo le menciono, considerábamos que era lo mejor por este momento. ¿Alguien más? Buenos días. Muy interesante la exposición, gracias. Álvaro Bermúdez de SG Plan. Digamos que la explicación que ahora das es
bastante interesante en términos también metodológicos sobre el abordaje. Yo tengo dos preguntas en este sentido. Con el tema de la periodicidad, es decir, ¿qué tanto, cuál es el ciclo, verdad, para estar levantando y actualizando la encuesta? Y segundo, muy interesante sobre todo la decisión de complementar los datos con estrategias más cualitativas, y en términos de diseño muestral tendría que ser, digamos, relativamente más fácil, porque tendrían que buscar más como caracterizar profundamente un sector, y es decir, resulta interesante y podría relativamente ser esa caracterización, digamos, rápida desde cierta perspectiva. Pero lo que quiero decir es que en este trabajo, que se requerirá quizás menos gente relativamente, es una buena oportunidad de encuentro justamente para los que estamos aquí en temas, lo que señalabas, o sea, trabajar con universidades, con otras instituciones públicas que estamos muy interesados en el tema, y el sector privado, y da en el corazón justamente es decir, ¿cómo vamos a definir las cualificaciones desde el escritorio? Es ir a buscarlas justamente, que nos interesa a los que estamos aquí, les interesa a las universidades para sus ofertas de formación, yo soy el Programa Nacional de Beca y nos interesa para saber justamente qué áreas son prioritarias, le interesa al sector privado porque justamente es formar capital humano, ¿verdad?, que responda a sus necesidades. Creo que es un muy bonito punto de encuentro para todas, para todos, y en este sentido justamente si se están o han coordinado esfuerzos para desarrollar, digamos, ese ejercicio, de que estudiantes pueden ayudar a levantar información, insisto, de forma incluso cualitativa, las universidades pueden ayudar mucho a procesar y analizar esta información, es decir, se tiene experiencia ganada y cosas que no se tienen que estar, digamos, de pronto inventando, solo coordinando, ¿verdad? Esas dos, gracias. Sí, bueno, gracias. Bueno, empiezo por la última. Creo que ahí fueron parte de los argumentos que a nivel de autoridades se presentó, y se convencieron de que era información que nadie más estaba produciendo y que era muy relevante para las funciones del Ministerio de Trabajo, que una de ellas es dictar política de formación laboral. Entonces, esta información coincidimos plenamente con el colega de SGPlan, que puede ser un antes y un después sobre cómo se están conociendo las cualificaciones en Guatemala. Y creo que estos espacios de encuentro, y creo que agradezco mucho al programa de Empleo Digno por estos espacios, porque creo que nos abren a discutir, a dialogar sobre cómo todos podemos complementarnos para que como país podamos llegar a ese fin, que es contar con un marco nacional de cualificaciones como un medio para acceder a trabajos decentes. Por ese lado, en la primera pregunta recuerdo que era sobre la periodicidad. Sí, nosotros, como la propuesta de proyecto era realizar una vez cada año en cada sector, pero pues ustedes ven que eso es complicado por temas de presupuesto, por temas y que también sabemos que muy difícilmente de un año a otro van a cambiar las condiciones de las cualificaciones o habilidades que se demandan para un puesto. Entonces nosotros pensamos que lo ideal es poder hacer una ronda en cada sector cada 2 años. Pero por supuesto eso va a depender de disponibilidad presupuestaria y del interés y de la demanda de la información que esté sobre estos estudios. Entonces, sí estamos paralelamente construyendo o tratando de presentar otro proyecto a lo interno del ministerio, que es poder hacer una de todas las actividades al año. Es decir, una muy rápida con 5 o 6 preguntas, preguntando sobre los puestos que están demandando, la cantidad de puestos y algunas otras preguntas, pero a nivel nacional, y que incluso pueda ser por llamada, aprovechando que nosotros tenemos los contactos directos de las empresas y de los gerentes de recursos humanos en el informe del empleador. Pero eso es algo que puede venir después y que sería más para poder tener una información de expectativas de contratación a nivel nacional y no tanto para aportar al marco nacional de cualificaciones. Para esto del marco nacional de cualificaciones es más valioso esta profundización a nivel de subsector y de las habilidades que se demandan en los puestos clave. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
Sí, buenas. Mi nombre es José Luis Seguir, soy de la ONG PLCM. Tengo dos preguntas. La primera referida al tema de información, que si nos pudieras dar más información de cómo garantizar o cómo se ha pensado garantizar la institucionalización de esto, que no vuelva a ocurrir que el observatorio esté por un periodo, desaparezca en el otro. Y la segunda, porque es bien importante para nosotros en este diseño que se está haciendo del nuevo marco, es de la gobernanza que hablabas de este proceso al interno del ministerio y las alianzas, conexiones que se está haciendo para que funcione tanto la estadística como el observatorio. Gracias. Sí, gracias. Pregunta muy importante y también de las preocupaciones de las autoridades ministeriales es institucionalizar los procesos, dejar instituciones más sólidas de las que se encontraron por la administración actual. En ese ejercicio, precisamente a lo interno hubo mesas técnicas para discutir cómo lograr, incluso tuvimos también el apoyo de la Unión Europea para poder tener modelos de cómo funcionan los observatorios de otro país y cómo se adaptan a la legislación y reglamentos nacionales. Porque a nivel nacional tenemos el reglamento orgánico interno del Ministerio de Trabajo, que es un acuerdo gubernativo y, o sea, nada inferior a eso puede cambiar lo que ese reglamento establece. La idea al inicio era incorporar el Observatorio del Mercado Laboral como un departamento más de la dirección y que la dirección pasara a ser parte del staff de las direcciones que dependen del despacho ministerial, bajo la lógica que alimenta a todas las unidades y direcciones que toman decisiones. Sin embargo, por diferentes razones administrativas eso no se logró, pero sí tuvimos el mandato de que pudiéramos definir bajo el esquema actual cuál era la mejor forma de lograr una definición concreta de estas funciones de cada uno. La ventaja es que a partir del año pasado, por primera vez desde que se oyó por primera ocasión del observatorio, ya se cuenta con una jefatura presupuestada permanente para el Observatorio del Mercado Laboral, algo que no había sucedido antes. Segundo, estamos trabajando permanentemente, para definir un manual de organización y funciones que deje claras las funciones del observatorio, porque tampoco existe un manual de organización y funciones que defina sus competencias concretas, y un manual de procedimientos que tanto desde el lado de la Dirección de Estadísticas Laborales como desde el lado del observatorio permita definir esa articulación entre ambas dependencias. El observatorio como parte de la Dirección General de Empleo y la Dirección de Estadísticas Laborales como rector en el tema de estadísticas de trabajo. Entonces, a través de esos instrumentos que ya tenemos propuestas bastante avanzadas ya para aprobación, buscamos dejar institucionalizados los procesos. Es lo que tenemos a mano y lo que como entidades o como dependencias del Ministerio de Trabajo operando bajo un reglamento orgánico interno ya establecido podemos concretar. Y en la práctica, y por eso la necesidad del piloto era mostrar el potencial de esta información para la toma de decisiones. Y a lo interno ya se han tomado varias decisiones con esta información del sector industrial, lo toma en cuenta el Servicio Nacional de Empleo para sus acciones, otras entidades dentro del departamento o de la Dirección General de Empleo también lo consideran para poder abordar, ver a dónde pueden ofrecer becas de mi primer empleo, etcétera. O sea, ya se está utilizando para tomar algunas decisiones a lo interno. Ahora el reto es que otras instituciones puedan utilizar esta información. Pero esos son los esfuerzos que estamos buscando concretar y para delimitar bien esas funciones y evitar esto de que aparezca, desaparezca, pero por supuesto con estos esfuerzos ya dependerá de las autoridades de turno que permanezca así, incluso de la misma demanda de la sociedad.
tenemos otra intervención. Sí. Licenciado, buenos días. Karina Reyes, representa al sector privado productivo. Mi comentario y mi intervención va en función que todos los años estamos muy preocupados por presentar en el mes de febrero el informe al empleador, en que los datos estén correctos, en que podamos evitar las multas que esto nos genera en el sector privado si no las presentamos, y siempre me he preguntado qué pasa con esa información que nosotros enviamos. Y viendo hoy los resultados que ustedes eligieron presentar, me parecieron como muy reducidos en función de todo lo que la fuerza laboral privada presenta, y que desde hace algunos años ustedes también hicieron el esfuerzo de que esto se digitalizara, porque si bien se recuerda, esto se presentaba antes en unos folios y ahora lo presentamos digitalizado. Incluso para los que tenemos la dicha de haber participado en la implementación de algunos software de talento, sufrimos con la implementación cuando las casillas del formulario del informe del empleador no casan con lo que el Ministerio de Trabajo nos está solicitando, porque asumíamos que esto llegaba a una web inteligente, que caían los datos y era súper sencillo, bueno, ahora con esta era de inteligencia artificial y de digitalización, poderlos estudiar o poderlos de alguna manera sectorizar para poder ver los resultados. Mi pregunta es, porque me llamó mucho la atención el tema del piloto, porque básicamente en lo personal y con la experiencia creo que hay muchas más plazas o puestos clave en el país que nos están representando una crisis en el mercado laboral. Mi pregunta es, ¿cree usted que nosotros podemos de alguna manera encontrarnos con el Ministerio de Trabajo, el sector privado, crear algún foro en donde podamos integrar esta información que es tan valiosa para nosotros, para poder ver ese estudio de puestos de los que más están rotando, porque el informe del empleador cabalmente lleva eso, qué puestos entraron, cuáles se fueron, toda la información, incluso de las etnias, etcétera, y sectorizar esto sería como una colaboración maravillosa que la pudiéramos lograr entre el sector privado y el Ministerio de Trabajo, sabiendo que esta información se presenta todos los años. Creemos que existe y creería que es muy valioso poder tener acceso a ella. Sí, muchas gracias por su comentario. Creo que se me da a mí la oportunidad de poder, con las restricciones de tiempo de vidas, poder hacer un poco de publicidad del Ministerio de Trabajo. No sé si se me permite poder pedir que se presente en la página web del Ministerio como para mostrar dónde encontrar información. ¿Sí? ¿Será que me puede hacer favor de buscar la página del Ministerio de Trabajo? Y ahí. Nosotros valoramos mucho el esfuerzo del sector empresarial, de que año con año realizan el llenado de esta información, que sabemos que no es sencillo de llenar, lleva una especialidad, por decirlo así, llenar esta plantilla del informe del empleador y cargarla en el tiempo establecido a la página web. Por eso nosotros creemos que devolver esa información a los que producen los datos es muy importante. Coincido en que sí, nos falta explotar más la parte de análisis del informe, pero ya se presentan al público bases de datos de los empleados y de las empresas. No sé si, como para mostrarles dónde están, ahí tenemos un tablero dinámico que permite del lado de las empresas desagregar sectores, actividad económica, si son del sector de maquilas o no, o sea, si están bajo el régimen de la ley de maquilas y exportadoras, hacer esos cruces de información, porque al ser dinámico puede uno hacer todos esos filtros por el lado de las empresas y por el lado de los empleados también conocer todas estas características. Esto, aquí yo creo que están presentando, si puede poner en el navegador mintrabajo.go.gt, por favor, es que yo creo que
mintrabajo.gov.gt, como para mostrar dónde, ahí ya salió informe del empleador, pero acá hay dos formas de acceder a la información, pero una de las principales está en transparencia, está el apartado de estadísticas del mercado de trabajo, y acá tenemos información de los principales indicadores del mercado laboral. Es un tablero dinámico que se alimenta de las encuestas de empleo continuas y que permiten hacer varias desagregaciones, o sea, todas las variables que si pueden dar clic ahí, por favor. Eso es solo de referencia. Entonces aquí tenemos un tablero con los principales indicadores del mercado laboral desde el lado de la encuesta de empleo. Entonces sí permite conocer la situación del empleo, subempleo, informalidad, etcétera. Pero el que nos interesa ahora es el del informe del empleador. Acá tenemos estadísticas, en estadísticas podemos ver los informes de los últimos 4 años del informe del empleador, próximamente el del 2025, donde ya se da un análisis de cuáles son los principales puestos de trabajo, estadísticas, empresas, etcétera, etcétera. Y además tenemos acá en este apartado de estadísticas sobre el informe del empleador, un tablero dinámico. Si ese pudiéramos ampliarlo, creo que donde está no, ahí. Bueno, tal vez solo le hacemos zoom, pero bueno, acá creo que es por la visualización de la página, pero sí permite tener información, no sé si para poderla desplegar completa, creo que no sale la opción ahí, ¿verdad? Pero hay que, vamos a ver, ¿qué navegadores? A ver. Sí, ahí estás vos, Juan Carlos. Sí. Sí, bueno, la cuestión es que en una página web aparece la opción de ver el informe del empleador completo, el tablero. Ahí hay una opción, si no regresemos a la anterior, por favor, a la página principal en donde dice año del informe, no, a la del tablero. Ahí en esta estadística sobre el informe del empleador, en este apartado aparece una opción por lo general, porque sí la uso yo a diario, para ampliar la pantalla, sino por lo menos reducir ahí la vista general y darle un zoom a la página web. Ahí permite, por ejemplo, ver las características de las empresas. Hay un apartado tablero dinámico de información de las empresas. Si podemos ver características, por favor, de las empresas. Acá se puede hacer una desagregación por departamento, municipio, sector, si está beneficiado por las actividades de maquila, de exportación, la actividad económica que realizan las empresas, y acá pues hay, con este filtro ya se filtra todo lo demás. Por ejemplo, están las actividades económicas, el tamaño de las empresas según empleados. Si puedes reducirle el ajustar el tamaño del tablero, por favor, Carlos. Ahí ya, sí. Entonces ahí ya permite ver como el número de empresas, la actividad económica, y lo mismo con la parte de empleados. Y regresar a la página principal del tablero, por favor. Hay una opción en la esquina superior a la derecha. Ahí permite descargar las bases de datos, ahí donde dice descargar bases de datos. Ahí ya nos lleva un link que permite descargar las bases de datos del informe del empleador 2023-24 desde las empresas y también de los empleados. Y eso a disposición del todo el público para los análisis que consideren necesarios en temas de la demanda laboral
y como una forma del Ministerio de Trabajo de devolver la información que las empresas nos otorgan. Agradezco la pregunta, como les digo, porque nos permite explicar un poco sobre, y que es información, porque como permite llegar al nivel de más desagregado del Catálogo Nacional de Ocupaciones, permite analizar puestos más demandados o que más se han demandado ya en el pasado. Esa es información muy valiosa y esperamos en un mes ya tener la información del 2025. Gracias. Muy bien, buenos días, mucho gusto. Muy en línea con lo que se comenta y que Karina preguntaba, mi nombre es Rafael Sil, represento a la AGH, que es la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana. Agremiamos a más de 200 gerentes de recursos humanos de diferentes empresas del país y uno de los puntos era cómo poder socializar esta información con los gerentes de recursos humanos de las empresas, porque en realidad viéndolo como un dato muy, aun cuando haya posiciones claves, pero puede ser de mucha utilidad para el sector privado. Como asociación tenemos nuestro enfoque que es generar vínculos de valor para la gestión del talento humano. Creo que desde esa visión podemos aprovechar para tener esa comunicación y relación con el Ministerio de Trabajo para poder aprovechar ese recurso. Entonces, más bien, aparte de esta breve explicación, más bien una invitación de parte de la AGH para que podamos nosotros generar un evento con gerentes de recursos humanos y que por parte del Ministerio de Trabajo puedan socializar más esta información y que pueda ser utilizada, así que estamos a la orden para poder trabajar también este proceso. Sí, muchas gracias. Nosotros encantados. Créanme que en el día a día lo que más cuesta es sentarnos a pensar a quiénes o cómo difundir esta información. A veces lo que nos falta es cacarear los huevos, dirían por ahí, pero nosotros encantados y le vamos a agradecer mucho. Vamos a pedir los contactos acá al programa de Empleo Digno para poderlos invitar al momento del lanzamiento del informe 2025, porque hacemos un informe cada año, invitamos a algunos sectores, pero a veces no tenemos en el radar a todos los que quisiéramos que esta información llegara. Gracias. Licenciado, por acá estoy. Yo también quiero aprovechar la oportunidad porque va a ser un tema de lo que vamos a presentar el día de mañana en nuestro bootcamp. Desde el 2012 el Ministerio de Trabajo ha estado proporcionando una información en una estructura específica por familias ocupacionales, actividad económica. ¿Tienen pensado mantener esa estructura también de información o esto ya se puede visualizar desde alguna de esas bases de datos que se han estado trabajando, o cómo podríamos hacer también ahí para ir identificando estas categorías? Gracias por la pregunta. Creo que desde el sector público trabajamos mucho bajo la demanda de la sociedad y yo creo que mientras más se nos pida, más estamos obligados a proporcionar. Entonces, con esta petición y por la importancia y por el tiempo que se ha ido trabajando, creemos que sí se podría dejar un apartado de este tablero de principales indicadores del mercado laboral solamente con la información de esta estructura de categorías ocupacionales y creo que es la clasificación de ocupaciones, cruzándolo con actividad económica, y podríamos dejar un apartado específico para descargar la información. Incluso dejar ahí el script en formato abierto de R o algo para que cualquiera pueda replicar y llegar a los mismos resultados. Pero puede ser algo que podemos conversar y dejarlo como algo que se publique regularmente, aprovechando ahora que tenemos una encuesta trimestral y ir viendo cómo se comporta a lo largo de los años y trimestres esta estructura que hemos trabajado y que con mucho gusto seguiremos trabajando. Agradecemos y pedimos disculpas porque nos hemos extendido en el tiempo, pero está muy interesante, muy valiosa la información. Vamos a tener una última pregunta, por favor. Muchas gracias y buenos días. Escuchando aquí las intervenciones, escuchando al sector privado y la ponencia, yo soy de sociedad civil, representando un colectivo de mujeres y juventudes con el tema específico del retorno migrante y la inserción laboral efectiva. Mi pregunta es, ¿han pensado en involucrar a los migrantes retornados y poder cubrir las brechas
con las habilidades laborales que se tienen ahora en la actualidad. Y vinculando esto al observatorio que están planteando o que ya tienen, cómo poder generar oportunidades laborales cualificadas para poder insertarlos efectivamente, porque pues el migrante retornado puede aportar mucho en sectores que a veces no hemos contemplado dentro de nuestra sociedad. Gracias. Sí. Gracias por la pregunta. Tenemos un reto desde la parte estadística de poder generar información a partir de los registros administrativos de la recién creada Unidad de Atención al Migrante Retornado. Como todo en su inicio, pues lleva algunos retos en recibir la información, clasificar permanentemente la Unidad de Atención al Migrante Retornado, que es una unidad creada el año pasado, bueno, 2024 creo que a finales o principio de 2025, que brinda atención específica a migrantes retornados. Por supuesto, con sus retos, dificultades, el interés que puede tener un migrante retornado en una relación de dependencia, depende mucho de la derivación que se hace desde la unidad. Tenemos el reto de tener información estadística sobre qué pasa con los que sí están dispuestos o tienen interés en ser atendidos por el Ministerio de Trabajo, porque hay varios que sí desde un inicio dicen no me interesa dar mis datos y tampoco me interesa que el Ministerio de Trabajo me contacte. Una buena parte también dice que sí, y ahí ya se hace una intervención específica. Esa es una, creo que tener una unidad especializada que los atienda es relevante. Y en el piloto que se hizo, bueno, no, este no fue piloto, en el estudio que se hizo en Quetzaltenango, sí se incorporó una variable de migrantes retornados. Se le preguntaba al empleador si para ellos contratar a un migrante retornado era posible o deseable. Y el 90% respondió que para ellos no había dificultades para contratar a un migrante retornado, aunque sí explicaban que tenían algunos temores respecto a los costos que pueden ser contratar a un migrante retornado, principalmente su estabilidad en el empleo, cuánto tiempo iba a estar en el trabajo, etcétera. Pero temores que creemos que pueden ser solventados pues con una buena orientación y formación, intermediación laboral. De ahí recuerdo que con el observatorio, en esta encuesta que se busca hacer a comercio y a otros sectores, sí ya se está incorporando un módulo de preguntas específicas para migrantes retornados sobre pues expectativas de contratación, de la disponibilidad de contratar migrantes retornados, retos para contratarlos, etcétera. Pero sí es algo que como Ministerio de Trabajo estamos incluyendo en todas las perspectivas. Incluso el Servicio Nacional de Empleo tiene, al momento de registrarse en la página web, tiene una pregunta específica que pregunta al que está llenando su formulario si es migrante retornado o no, porque pues muchas veces se logran captar a los que ya están recién llegando, pero muchas veces todos los que en algún momento retornaron al país no están visibilizados. Recuerdo que el INE tenía un esfuerzo también por tener una encuesta que levantaba información específica sobre migración, y en una de sus poblaciones específicas eran migrantes retornados y se tendrían ya datos de tasas de empleo, actividad económica, etcétera, para migrantes retornados, porque la encuesta de empleo no levanta información sobre migración de retorno, pero se habían diseñado una específica para el tema migratorio.